afianzar un propósito, el cual ya has dado tu palabra que lo vas a cumplir porque lo has dejado plasmado por escrito con tu propio puño y letra, es algo que no todo el mundo hace. Pero si te quedas en este episodio, aparte de entender perfectamente todo lo que acabo de decir, vas a aprender perífrasis verbales, vas a aprender un montón de vocabulario y lo más importante, bueno, no, lo más importante es aprender español, pero también es importante que vas a aprender 8 consejos para mantener tus propósitos y cumplir con tu palabra, para conseguir lograr los propósitos de Año Nuevo. Y si quieres reforzar lo que vas a aprender en este episodio, te recomiendo que te descargues el PDF de este episodio desde la Academia de Español Online, donde tienes una tabla con todo el vocabulario. Échale un vistazo a esta tabla con el vocabulario, lee el vocabulario y posteriormente continúa escuchando este episodio. Así que cuando escuches las palabras nuevas, ya te van a sonar, ya te van a resultar familiares. Pero si no, no te preocupes, no es necesario al 100% que hagas esto, porque voy a encargarme de que entiendas perfectamente todo lo que se dice en este episodio. ¡Adelante! Bueno, todo esto de los hábitos no es algo nuevo. De hecho, en la época de Babilonia, hace ya más de 4000 años, la gente ya se proponía cumplir sus objetivos, la gente ya se proponía establecer hábitos saludables, la gente ya establecía sus propósitos. No es algo nuevo, aunque por supuesto pues eran propósitos diferentes. A lo mejor en aquella época la gente se proponía aprender a leer, que puede ser un hábito de aquella época, no lo sé exactamente. No sé cuáles serán los hábitos de aquella época. Bueno, no tengo ni idea. Pero aquí vamos al grano. ¿Cómo establecer los hábitos? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ser sinceros con nosotros mismos. Ser sinceros y ser claros. Y no andarnos con rodeos. No nos podemos andar con rodeos. Si quieres aprender español, no te andes con rodeos. No te puedes proponer aprender español. Eso es algo muy genérico. Estás tirando tiros al aire. Estás perdiendo el tiempo. Tienes que especificar. Yo quiero aprender español, vale, pero ¿qué vas a hacer? Vamos a dejarnos de rodeos. Vamos a dejar de dar vueltas innecesarias. Vamos al grano. Si tú quieres aprender español, vamos a proponernos algo más tangible, algo que podamos medir, algo que se pueda calcular, ¿no? Por ejemplo, puedes empezar por voy a dedicarle 10 minutos al día, o 15, lo que tú quieras, a aprender español. Solo 15 minutos al día. Deja el aprender español de lado, déjalo a un lado, y proponte aprender 15 minutos al día. Voy a ver un vídeo en español al día, durante 365 días. Y eso será mucho más fácil que simplemente decir, voy a aprender español. Porque claro, voy a aprender español, ¿vale? Perfecto, pero ¿cómo lo vas a hacer? Dame algo más de información. Ve al grano. Voy a ver un vídeo de 10 o 15 minutos al día en español durante 365 días. Vale, perfecto. Ya tenemos nuestro primer objetivo. Fantástico. Ver un vídeo durante 10 o 15 minutos al día. ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para establecer este hábito? Bueno, a ver, fijarse objetivos es algo que todo el mundo hace. Yo me he fijado mis objetivos de este año, y espero que tú también te hayas fijado los tuyos. ¿Has fijado ya tus objetivos? ¿Has preparado una lista con estos objetivos? Bueno, si no te has fijado tus objetivos, no te preocupes, estás en el lugar indicado. Vamos a continuar con el objetivo de aprender español. Por lo general, la gente siempre dice, no, para establecer un hábito, para afianzar un hábito, qué bonita palabra, afianzar, me gusta. Oye, me gusta el ritmo que está tomando este episodio. Para afianzar un hábito, la gente dice que normalmente se necesitan 21 días. Bueno,
también es verdad que no es solo exactamente 21 días, pueden ser un poquito menos o pueden ser más, pero vamos a decir 21 días para lo que he dicho antes, para no andarnos con rodeos, dar datos, etcétera, etcétera. 21 días. Intenta ver este vídeo durante 21 días. Y ahora te voy a dar algunos consejos para mantener tu propósito, porque tú quieres aprender español. En concreto, tú quieres ver un vídeo. Ten en cuenta que esto de ver un vídeo durante 10 o 15 minutos es algo que yo he dicho un poco como ejemplo, ¿vale? Pero tú te puedes establecer tu propio ejemplo, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a hacer que este hábito se mantenga? ¿Cómo vamos a mantener este hábito? ¿Cómo vamos a hacer que este hábito se cumpla? ¿Cómo vamos a hacer que este hábito se logre? Bueno, en realidad no, el hábito no se va a lograr, nosotros vamos a lograr afianzar, qué bonita palabra, madre mía, esta me gusta, ¿eh? Afianzar un hábito. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Bien, pues el primer consejo que te voy a dar, y aparte vas a aprender una expresión, es ir pasito a paso, pasito a pasito, como tú quieras. Pero esto es lo más importante, pasito a paso. Por favor, no quieras hacerlo todo a la bulla. No quieras ir rápido. Bueno, he utilizado a la bulla, un poquito jerga coloquial. No quieras ir rápido. No quieras ir como un pollo sin cabeza. Nosotros no somos pollos sin cabeza. Somos humanos. Podemos razonar. No seas un pollo sin cabeza. No vayas por ahí como un pollo sin cabeza sin pensar las cosas. Vamos a empezar pasito a paso. Tú te has propuesto aprender español. Fantástico. Vamos a establecer 10 o 15 minutos al día. Fantástico. Ya vamos a empezar poquito a poco, ¿vale? Ya tenemos un plan. 10 o 15 minutos todos los días. Porque si tú empiezas como pollo sin cabeza, si tú vas por ahí como pollo sin cabeza, empiezas, venga, hoy 2 horas, y hoy ves un podcast de 2 horas, o ves 10 lecciones durante 2 horas, etcétera, etcétera. Pero mañana pasas de todo. Mañana ya te olvidas. Bueno, ya, y abandonas tu propósito, ¿vale? Y ya abandonas esta meta que te habías puesto. Bien, consejo número 1, pasito a paso, que no somos pollos sin cabeza. Vamos a ir con 2 dedos de frente. Consejo número 2. A mí este consejo personalmente no me gusta, porque llevo muchísimos años sin hacerlo. Y es que te recomiendo escribir tus objetivos, escribir tus propósitos en papel, de tu puño y letra, de tu propio puño y letra, como decimos. O sea, tú mismo, tú misma, con un bolígrafo, escribe tus propósitos y tus metas en un papel, con tu propia letra, ¿ok? ¿Por qué? Bien, porque en este caso cuando lo plasmamos, ¡uy, madre mía, otra palabra muy buena! Plasmar en papel. Uf, qué sinónimo más bonito de escribir. Plasmar en papel. Uf, poético, madre mía. Bueno, yo me voy a quedar con la palabra del día a día. Cuando tú escribes tus objetivos en un papel, aunque no se han materializado todavía, pero ya tenemos algo delante nuestro. Delante de nosotros tenemos ya el mensaje y lo hemos escrito nosotros, con nuestro propio puño y con nuestra propia letra. Y eso ya, pues, te da un poquito más sensación de que ya está ahí. Ya está ahí. Ya es algo tangible. Ya es algo que podemos ver, que está en un papel. Yo ahora doblo el papel y me lo guardo en el bolsillo. Y lo llevo conmigo a todos lados. Siguiente consejo que te voy a dar. Y es que te responsabilices. Si te has comprometido, si has dado tu palabra, a mí es que esto es algo que a mí, pues no me cuesta mucho, porque cuando yo doy mi palabra, la tengo que cumplir. Porque si tú das tu palabra a ti mismo, a ti misma, en este caso, tú no le estás dando tu palabra a otra persona, tú te estás dando tu propia palabra a ti. O sea, te estás haciendo una promesa a ti mismo. Responsabilízate. Si tú das tu palabra de que vas a hacer algo, cúmplelo. Y para esto tengo un muy buen consejo para ti. Dile a alguien tu propósito. Aprovecha y díselo a alguien. Es más, te voy a pedir que aproveches este episodio para escribir tu propósito en los comentarios, para que plasmes tu comentario,
para que plasmes tu propósito en los comentarios. Qué palabra más bonita y qué poética, madre mía. Esta palabra es bastante avanzada, te lo digo, pero queda muy bonita. Quiero que plasmes tu propósito en los comentarios. En pocas palabras, quiero que escribas en los comentarios cuál va a ser tu propósito para este año. Y bien, mientras estás escribiéndolo, voy a ir pasando poco a poco al siguiente consejo que te voy a dar para que tú puedas lograr tus propósitos. Y es que te establezcas límites claros. Ponte límites. No lo dejes todo ahí suelto. No lo dejes suelto. Póntelo todo en un lugar. Voy a ver un vídeo de 10 minutos al día. Perfecto. Vamos a establecer límites. Un límite, por ejemplo, podría ser: voy a ver el vídeo por la mañana. Antes de las 10 de la mañana, yo tengo que haber visto un vídeo. Antes de las 10 de la mañana, yo tengo que haber hecho deporte. Antes de las 10 de la mañana, yo tengo que, haber preparado la comida para aquel o aquella que quiera comer bien. Antes de las 10 de la mañana, yo tengo que haber grabado un episodio del podcast, por ejemplo. Establece límites. Pueden ser límites horarios o pueden ser límites a la hora de hacer tu plan. Por ejemplo, voy a ver 7 vídeos a la semana y los voy a ver, antes de las 10, o voy a ver un vídeo de vocabulario, otro vídeo de gramática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es muy importante que puedas establecer tus límites de una forma clara. El siguiente consejo que te voy a dar para que tú puedas lograr tus propósitos, para que tú puedas lograr ese propósito de, en este caso, aprender español, y aparte vas a aprender una expresión. Y es que, aquí en España, este es el quinto consejo, ¿vale? Aquí en España tenemos una expresión que es: dime con quién andas y te diré quién eres. Y este consejo que yo te voy a dar es que rediseñes tu entorno, que adaptes tu entorno. ¿Y por qué te he dicho que dime con quién andas y te diré quién eres? Porque, por ejemplo, si tú quieres dejar de fumar, pero tú vas con un grupo de 5 amigos que todos fuman, hombre, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Dime qué es lo que hace tu entorno y te diré lo que vas a terminar haciendo tú. Porque si todos fuman, tú vas a terminar fumando. Porque si todo tu entorno bebe, tú vas a terminar bebiendo. Porque si todo tu entorno apuesta, juegan al bingo, al casino, etcétera, etcétera, tú vas a terminar apostando. Y si todo tu entorno come comida rápida y no se cuida y no hace deporte, ¿adivinas quién va a terminar no cuidándose? O sea, ¿quién va a terminar comiendo mal? ¿Quién va a terminar bebiendo? Efectivamente, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Dime cuál es tu entorno y te diré qué vas a terminar haciendo tú, ¿vale? Entonces, este consejo que yo te doy, que es el quinto, es que, tengas mucho cuidado con tu entorno. Ojito, ojito con quién te juntas, ojito con quién te relacionas, porque es muy importante juntarse con buenas amistades, es muy importante tener buenos amigos con los que juntarte, ¿ok? Yo, por suerte, me junto con un grupo de amigos que, en general, nadie fuma, a veces alguno fuma, pero me junto con un grupo de chavales que no fuman, me junto con un grupo de chavales que hacen deporte, y me junto con un grupo de chavales que aprovechan su tiempo libre para construir la vida que quieren tener. Así que es muy importante saber con quién te estás juntando, ¿ok? ¿Con quién te juntas? ¿Aprende español tu círculo? Pues júntate con ellos. El siguiente consejo que te voy a dar para que tú puedas lograr tu propósito es que busques oportunidades para repetirlo. Sí, busca oportunidades. Ya hemos dicho que vamos a ver, en este caso, el ejemplo que hemos puesto, aprender español, porque aquí estamos para aprender español. Hombre, claro, no has venido aquí para no aprender, y si estás pegando bien la oreja, ya habrás escuchado varias perífrasis y habrás aprendido un montón de vocabulario. Pero lo que te voy a decir, busca oportunidades para repetir el hábito. Si ya has visto el vídeo antes de las 10 de la mañana, intenta repetirlo y ver otro vídeo antes de irte a dormir. Cuanto más lo repitas, mejor vas a terminar afianzando este hábito. Mejor vas a terminar integrando afianzando. Me gusta más afianzar. Afianzar. Madre mía.
Qué buena palabra, me encanta. Repite el hábito todas las veces que puedas, para poder terminar afianzando este hábito lo antes posible. Otro consejo que te doy es que te des un capricho. Date un caprichito, hombre. Claro que sí. Consejo número 7. Date un caprichito. ¿Por qué no, hombre? Date un caprichito. Ahora, que no sea algo que vaya en contra del hábito. A ver si te vas a pegar un tiro en el pie. A ver si vas a aprender español y vas a decir, bueno, pues para darme un capricho voy a olvidar todo lo que he aprendido. Bueno, en aprender español no, pero a lo mejor estás intentando llevar una dieta y dices, para darme un caprichito me voy a comer 2 pizzas. No, hombre, vale. Date un caprichito, pero que esté un poco en sintonía con tu hábito, ¿no? Imagínate que llevas ya 21 días viendo un vídeo de español 10 minutos al día. Es el momento de darte un caprichito. Hombre, pues claro que sí. Claro que sí, porque si no, vas a terminar aburriéndote. Te vas a terminar aburriendo. Date un caprichito. Llevas ya 21 días, aprendiendo español con estos vídeos de 10 minutos al día. Que es un ejemplo, te lo repito. Date un caprichito. Oye, mira, pues saca 20 euros de tu cuenta y cómprate un libro, o cómprate algo, o, si te lo puedes permitir, vete un fin de semana a Madrid o a Barcelona, a lo mejor vives en Europa, y dices, venga, un caprichito, pues me voy con mi mujer a Madrid un fin de semana y voy al restaurante que más me guste. Restaurante español, por supuesto. Hombre, no vas a ir a Madrid a comer comida italiana. No tengo nada en contra de la comida italiana, me encanta, pero ya que vas a Madrid, hombre, pídete un cocido madrileño. Al grano, que me voy por los cerros de Úbeda. Date un caprichito, ¿ok? Si estás llevando una dieta, bueno, pues cuando lleves 7 días comiendo bien, cuando lleves 7 días controlándote, cuando lleves 7 días cumpliendo tu objetivo, date un caprichito. Vete a un restaurante bueno, de comida saludable, que a lo mejor el plato te vale 20 o 30 euros, o 40, o 50. O cómprate una pata de jamón, que también es comida saludable, el jamón serrano, que tiene grasa, pero no es comida mala, hombre, es saludable. Date un caprichito, hombre, dale una alegría al cuerpo, que ya verás como todas esas recompensas después van afianzando tu hábito. Bien, y aquí te voy a dar el último consejo para afianzar tu hábito. Ya no hace falta ni que te diga lo que significa afianzar un hábito. El último consejo que te voy a dar es que busques hábitos, busques propósitos que sean agradables para ti. Por ejemplo, si tú quieres aprender español, pero no te gusta sentarte en el sofá a ver vídeos, no te propongas ese hábito, hombre. Busca otro. A lo mejor escuchar un podcast, como estás haciendo. A lo mejor leer un poquito, ¿vale? A lo mejor suscribirte a la newsletter de Tapas de Español, que es la nueva newsletter que he creado para que estudiantes como tú puedan aprender español semanalmente. Envío un email todas las semanas, a veces con contenido cultural, a veces con contenido de vocabulario o de gramática, pero siempre con el objetivo de aprender español. No tiene absolutamente ningún coste, y todas las semanas envío un email como este que estás viendo, donde, por ejemplo, la semana pasada hablaba sobre las supersticiones del día de Navidad, y que a muchos estudiantes les ha encantado. Así que si quieres aprender español y mantener tu hábito, porque te lo voy a mandar sí o sí, suscríbete a la newsletter de Tapas de Español, que te voy a dejar en la descripción. Pues sí, este es uno de los consejos que te doy, es el último consejo que te doy. Intenta que tu hábito sea agradable. Si no te gusta leer una newsletter, o no te gusta ver vídeos en YouTube, no lo hagas, no tienes por qué hacerlo. No te voy a obligar, no lo hagas. Busca otro hábito que te guste más. Oye, pues voy a andar por la calle mientras escucho un podcast. ¿Vale? Pues a mí me gusta escuchar podcasts. ¡Fantástico! Hombre, claro, busca cosas que te gusten. A nadie le amarga un dulce. Pero si ahora haces algo que no te gusta, pues hombre, menudo calvario estar haciendo algo que no te gusta. Hombre, yo no estaría aquí grabando este episodio, yo no estaría aquí enseñándote español, y yo no estaría aquí dando clases de español si no me gustara. Yo no estaría aquí si no me gustara enseñar español. Así que, pues,
Como a nadie le amarga un dulce, para mí, preparar episodios como este, donde te he enseñado diferente vocabulario, como por ejemplo, para plasmar por escrito, que básicamente es escribir, afianzar un hábito, por ejemplo, o también darse un capricho, es vocabulario que te he dado en contexto. Y para mí, como te he dicho, no me cuesta trabajo crear este tipo de contenido. Me lo paso muy bien preparándolo, grabándolo y editándolo posteriormente. Así que a nadie le amarga un dulce. Por eso, el consejo que te doy, el número 8, es que te propongas dulces, te propongas propósitos que a ti te gustan.